Bueno, camino al Congreso Almas, camino a que las almas se vuelvan humanas y reales, porque ya vamos a vernos en persona. Qué gusto estar aquí con ustedes, querida Cari Bozo, que va a ser ponente en nuestro Congreso. Enzo, con toda tu estrategia y tu mirada, que eres el organizador. Y Martín Ochoa, mi partner, aunque siempre estamos abriendo los espacios los domingos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, con Cari. Muy buenos días, los saludo a nuestra audiencia presente, madrugadores desde Colombia, claro, atardecer allá en España. Bueno, pues bienvenida, Cari. Bueno, muchas gracias. El placer y el honor de estar aquí con ustedes una vez más y de verlos en vivo en poquito tiempo más. Eso sí que va a estar bueno. Poder compartir una rica cena, ¿sí? Eso va a estar muy bueno. Las conversaciones astrológicas pueden surgir. Qué bonito. Muchísimas gracias, Cari, por acompañarnos. Bueno, feliz día para todos ustedes. Cari, que está en México, ustedes en Colombia, todas las personas que nos están acompañando muy tempraneras desde la zona de América. Aquí en Europa, bueno, ya estamos comenzando la tarde, en un día soleadito, bien bonito, no tan caluroso, pero bien. Y bueno, que siempre contento, feliz de estar en esta tan agradable compañía, ¿no? De Cari Bozo, de Martín Ochoa y de Juan Carlos Gómez. Bueno, qué rico que estamos compartiendo ya, aterrizando, como dice Juan Carlos, dándole cuerpo. Y qué bueno que estás, Cari, con nosotros. Bienvenida, Cari, con su Venus, con su ponencia que va a ser, tu ponencia va a ser sobre el arte o algo así, ¿no? Sí. Arte y la astrología, el arte, la espiritualidad y la astrología, tiene como un enfoque en ese sentido. La astrología como herramienta terapéutica. Ah, la astrología Hoy. El tema de hoy. Sí. Pero en el Congreso se llama Los Códigos del Inconsciente en el Arte y la Astrología. Esa va a ser la ponencia de Cari Bozo, una ponencia estelar. Eso va a ser a las 11 y media de la mañana del día sábado, del sábado 1 de octubre. Qué buen número. Muchos unos. Cari, eso es como para un libro. ¿Mm? Eso es como para un libro y para todo un capítulo de la astrología, porque la astrología y el arte tienen una conexión muy profunda. Y el arte sana, ¿no? Exacto, exacto. La verdad es que elegí el tema porque siento que por donde me ha llevado la vida, que hasta el momento son 37 años, no son tantos, ¿verdad? Es a ir dándome cuenta de que cuando uno tiene algo para entregar, tiene que hacerlo desde lo que es y desde el recorrido que lleva, ¿verdad? O sea, pretender entregar algo que no manejamos o que no hemos experimentado, siento que se vuelve una tarea muy rigurosa, muy difícil de sostener, con mucha, como muy pedregosa, ¿verdad? Y para mí el arte y la astrología es casi como es casi más importante que mis apellidos en el fondo. O sea, han sido parte de lo que me ha forjado en la vida, que ha forjado mi pensamiento. Entonces, el trabajo que he ido armando durante estos años ha sido esa síntesis de ir viendo cómo es que ambas cosas confluyen en un mismo espacio y cómo desde ahí se pueden reconocer ciertas informaciones que comparten ambos lenguajes que son simbólicos, ¿verdad? De eso se trata un poco, de lo que voy a hablar. Bueno, Cari, pues entonces si quieres arrancar con el tema de este momento, de la astrología como herramienta terapéutica, adelante. Sí. Bueno, Enzo me preguntó, me dijo, bueno, pon un tema. Y dije, bueno, ¿qué tema puedo poner? Y en esto mismo que les explicaba, dije, creo que siendo que aquí hay 3 expertos, ¿verdad? Con bastante más recorrido. Más viejos. ¿Ah? Más viejos. Yo no dije más viejos eso. no, más viejos Yo no no, dije más viejos eso. no. Más veteranos.
Más veteranos de guerra, eso sí, ¿no? Más veteranos, pero no, viejos no. Con más Más experiencia. grandes, más Lo que pasa, grandes. lo que pasa, claro, lo que pasa es que hay que decir una cosa. Hoy Martín se siente muy saturnino. Hay que decirlo. Él está hoy muy saturnizado. Entonces, por eso esa expresión de... Pero bueno, nada. Aquí seguimos, venga. Sí. Bueno, con tanto Saturno, tanta experiencia y tanta madurez, digámoslo así, pensé en que podía ser un buen tema para reflexionar y compartir, porque la astrología tiene un sinfín de posibilidades, ¿cierto? Yo creo que cuando empezamos a profundizar en lo que significa la astrología, creo que entramos como en las profundidades del mar. No sé cuál es el límite, no sé dónde está el comienzo, dónde está el fin, y creo que nos permite todo. Y dentro de lo que nos permite, y creo que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿verdad? Es enfocándolo hacia el trabajo de desarrollo evolutivo humano, psicológico, siendo un buen aliado para las disciplinas psicológicas, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, pero sí, bueno, aquí ustedes pueden corroborarlo mejor que yo, ¿verdad? Pero sí tengo amigas y amigos psicólogos con los que hemos compartido, que han profundizado en la astrología, y me han dicho, wow, es que es impresionante la capacidad de diagnóstico que puede ser la astrología. Hoy hay mucho ruido acá, yo creo que me pongo los audífonos. No te ¿Sí? preocupes que se te está escuchando muy bien y el Perfectamente. computador te filtra los ruidos de atrás, no hay lío. Perfecto. Entonces, en esta idea de que la astrología les ha podido servir a estos terapeutas, a estos psicólogos que tenían una formación muy académica, ¿verdad? Para abordar la terapia, de pronto me fueron comentando, específicamente una gran amiga mía con la cual también trabajo, colega, que me dice, es que ya no puedo utilizar otro método de diagnóstico, porque finalmente llego a los puntos centrales de una manera mucho más rápida y asertiva que con el método tradicional. Eso yo no lo puedo comprobar porque no soy psicóloga y yo entré desde el lado de la astrología, pero sí que lo creo, ¿verdad? Desde ese punto de vista también creo que la astrología en sí misma no es terapéutica, ¿verdad? Sino que la astrología le sirve al terapeuta, o el terapeuta se puede nutrir de la astrología para poder hacer un buen desempeño de cuidado, de acompañamiento, de contención en el proceso de sanación de alguna situación emocional, ¿verdad? O psicológica. Y eso sí, lo he comprobado, porque si bien no me formé como psicóloga ni tengo ninguna formación tradicional al respecto, desde el enfoque que le he dado a mi manera de trabajar con la astrología siempre ha sido desde lo terapéutico, siempre ha sido desde la consulta, y sí he podido ver que como conclusión, muchas veces como astrólogos nos preparamos demasiado para tener una muy buena interpretación de una carta astral, ¿sí? Y estamos viendo y poniéndole todos estos conceptos intelectuales, ¿verdad? A todos los puntos de la carta, que la luna en Piscis, que Venus en cuadratura Marte, qué sé yo, y tantos conceptos del método que por supuesto que son relevantes e importantes, porque si no, no existiría la astrología o no estaríamos haciendo astrología. Pero me he dado cuenta que más importante aún que tener una buena praxis, una buena o demostrar una buena calidad intelectual al momento de hablar de astrología o utilizar el lenguaje astrológico, vale mucho más el contacto humano, el servicio que uno puede brindar a ese otro ser humano. Porque finalmente siento que por mucho que uno mire una carta astral y se enfoque en la carta natal y los movimientos por tránsito y las progresiones y todas las técnicas que podamos sumarle,
no estamos viendo todavía a la persona, sino que es cuando la persona se sienta frente a nosotros, cuando recién podemos empezar a construir un espacio terapéutico, cuando realmente podemos empezar a ver a ese ser que está reflejado en este mapa. Ese es un poquito las bases, los fundamentos de los que me nutro para lo que quiero como conversar y compartir hoy. Bueno, claro, este es un diálogo infinito, porque ya anteriormente lo hemos tenido y lo hemos incluso expuesto en diferentes programas en este mismo canal, tanto con Juan Carlos, con Martín. Nosotros como psicólogos que hemos integrado la parte psicológica con la astrología, yo puedo hablar por mí, ¿no? En base a mi experiencia. Es verdad lo que tú dices, cuando uno es psicólogo, o cuando uno practica la psicología, mejor dicho, desde el campo de la formación académica, uno se da cuenta que el mapa te está dando una información, tú puedes obtener, incluso puedes llegar a obtener un conocimiento, un dialecto, o sea, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Un dialecto, un lenguaje con la persona mucho más profundo y a la vez también más breve que en el ejercicio tradicional. O sea, la astrología facilita. Sí. En mi caso, la astrología me ha facilitado en la comprensión de muchas partes y áreas que yo practico, tanto desde el campo psicológico como psicoterapeuta, de igual manera como hoy en día como constelador familiar sistémico. La astrología me ha facilitado mucho el poder arribar, llegar, profundizar, abordar, explorar capas que quizás si nos vamos por los rituales, ¿no? Por esas dinámicas naturales, tardaríamos más tiempo. Podemos tardar más tiempo y tenemos que aplicar una serie de baterías psicométricas que hoy en día ya para nosotros, por ejemplo, para mí, son descartadas para mí. ¿Por qué? Por el modelo y por la práctica terapéutica que yo llevo a cabo, que yo realizo. No quiero decir que estas herramientas para los psicólogos convencionales no sean válidas. Totalmente, eso yo lo respeto porque de ahí venimos, ¿no? De una formación base como psicólogos, de una formación base también como astrólogos. Pero después en el camino, en el paso del tiempo, cada uno de nosotros nos vamos formando o desarrollando o vamos creando técnicas que también son esas técnicas que nos funcionan y que vamos comprobando o corroborando con muchísimas personas su eficacia. Y eso ha sido en mi experiencia lo que a mí me ha transmitido y he podido fusionar en el campo con el campo astrológico y mi campo también, mi otra parte profesional, que es el área de la psicología, pero en realidad lo que dice Cari de poder llegar, ¿no? De poder comprender o tener digamos, un diagnóstico, vamos a utilizar la palabra diagnóstico, un diagnóstico más claro, más gráfico a través del mapa es una potencial herramienta para un psicólogo que practica la astrología. La astrología en su origen claramente... Espérate que se me cerró el micrófono acá. Ya Juan Carlos me tiene vetado. Discúlpame, estaba Hoy, tratando de poner la cámara, pero... tenemos hoy a la bella, los bellos y la bestia. Está bien, Juan Carlos. Yo te tengo acá unos detalles. Ya sabemos de dónde viene la sombra, ¿no? Juan Carlos, en Mallorca, prepárate. Te la cobrará aquí en Mallorca. Eso es porque hablo mucho los domingos. Sí, la astrología en su origen es una psicología innata, lo que hoy se llaman las sabidurías perennes, ¿no?
que es un sustrato muy, muy profundo, que aunque no tenga una presentación etiquetada como una ciencia o un modelo de pensamiento, es en sí misma una sabiduría muy, muy arcaica, muy enraizada en el origen mismo de la humanidad, pero que a la vez nos da una conexión cósmica. La psicología es una ciencia del alma, del psiquismo, y observa al ser humano y lo que hace y le propone soluciones, modelos de desarrollo, de resolución, a partir de considerar que el ser humano tiene una genética, una psique, está conectado con una conciencia colectiva, depende del abordaje, ¿no? Es parte de un sistema, pero también tiene unas necesidades como un ser, un individuo en desarrollo. Y la astrología ve al ser humano exactamente en la misma dirección, y el origen que trae la conexión que tiene ese ser humano es cósmica. Entonces son dos vertientes, para mí son una moneda que tiene dos caras, pero es la misma unidad. Y el solo hecho de que una persona llegue a la consulta está buscando respuestas. Generalmente, así la pregunta sea, vengo a que me diga cualquier cosa, vengo por curiosidad, es un llamado de su ser, es una puerta de entrada que hay que escuchar muy bien para entender el para qué de ese momento. Entonces, se sea psicólogo o no, se sepa o no, es un momento de encuentro consigo mismo muy profundo, incluso para el facilitador de la carta natal. También es una forma de encontrarse a través del otro consigo mismo. A veces mirando la carta, estás viendo cosas de tu carta o respuestas. La respuesta viene, como me decía en alguna ocasión un amigo que no es astrólogo, pero que es un excelente terapeuta, me decía, vienen a darme la respuesta y además me pagan. Entonces, siempre ha tenido esa connotación. Así la persona venga por preguntas aparentemente como muy no importantes, como ¿qué me va a pasar? Está abriendo una puerta, ¿no? Otra cosa es la habilidad que tiene el facilitador o el astrólogo, el consultor, de utilizar ese momento sinérgicamente. Eso también depende también de la apertura y la disponibilidad que tiene el consultante para permitir esa sinergia. Pero creo que todo el tiempo se está dando esa posibilidad de trabajo y de reconocimiento de nuestro psiquismo en ese instante. Y ya hay elaboraciones muy finas. En estos días, creo que en este programa, fue con Antonio Polito, ¿no? Hablábamos del libro de uno de los libros escrito por un muy buen psiquiatra, el doctor Ruben Blum, que se llama Técnicas de Asesoramiento Astrológico, que ya es un clásico, pero que vale la pena retomar y mirar. Además, Howard Sasportas, por ejemplo, ¿no? Un caso típico donde la psicología, sobre todo la junguiana, la psicosíntesis que él manejaba, la logró, digamos, coordinar con el conocimiento astrológico, y afortunadamente como ese maridaje, por decirlo así, ha crecido en los últimos años para darle permiso a las astrologías psicológicas que están facilitando el crecimiento del ser humano, pero también encontrar respuestas de alguna manera pragmáticas. Entonces van muy de la mano. Sí. ¿Puedo opinar algo? Que muy en relación a lo que estás diciendo, Martín, que siento que de alguna manera cuando yo digo que la astrología en sí misma no es terapéutica, estoy hablando como de en la consulta misma, pero yo creo que cuando somos atravesados por la astrología y cuando empezamos como a recibir o a tener la sensación y el sentimiento de entendimiento, porque finalmente no es un entendimiento lógico, ¿verdad? Sino que es un entendimiento que viene desde ambos lados, desde lo racional por una parte, pero también desde otro lugar que sigue siendo un misterio, que tiene que ver con la resonancia del alma.
empieza a surgir la sensación profunda de que la astrología nos rompe esa visión de que estamos separados. Y creo que en el rompimiento de esa visión, en el encuentro como de sentir que somos una unidad, que estamos vinculados, que nos podemos reconocer en el otro, surge obviamente algo que es muy sanador y algo que es muy reparador para la conciencia, que es la empatía por el otro. Siento que la astrología, si la podemos ver como una herramienta útil, ¿verdad?, para el desarrollo y para el vínculo humano, creo que una de las cualidades que, en mi opinión, tiene como mayor valor es esto que nos genera con el otro, que somos capaces de resonar y de empatizar con lo que les pasa. Una persona ariana que llega y me habla de una cierta manera, ¿cierto? Y que si yo no sé qué es ariano y yo no entiendo el lenguaje, lo veo como una agresión hacia mí, y si tampoco sé de la toltequía y no tengo como integrado esta idea de que no me lo tengo que tomar a lo personal, ¿verdad? Me lo tomo a lo personal y me siento atacado. Y resulta que si es que yo entiendo de astrología y entiendo a esa persona y puedo ver su energía ariana en desarrollo y en exposición, tal vez me es más fácil entender y aceptar de que es su manera de expresar y que no tiene que ver, que yo de algún modo tengo que elegir no sentirme atacado por su manera de expresar, a menos que realmente me ataque, y eso sí yo le puedo transferir desde la visión, desde la contraparte de lo ariano, ¿verdad? Desde lo Libra, generar un vínculo y un diálogo donde le puedo manifestar y reflejar el cómo se está vinculando conmigo. Creo que en ese punto, la astrología cuando empieza a incorporarse en nuestro sistema de pensamiento y en nuestro sistema de vida, y de alguna manera empezamos a pensar y a vivir astrológicamente, porque es algo que nos cambia, ¿cierto? La manera también de percibir y de entender la vida. Siento que surge esa sensación de contacto con las cosas, la idea de que todo está en sincronía y empezar a mirar la vida como, bueno, si pasó este pájaro o si esta situación llegó a mi vida, también en vez de verlo como algo azaroso, lo veo como algo sincrónico y lo recojo como una experiencia que también me sirve a mí, que es lo que habla Enzo de que cuando una persona llega a la consulta también te está trayendo información, ¿cierto?, sobre ti mismo. De acuerdo. Fíjate que muchas veces creemos que la psicología es única, ¿no? Que solamente se puede observar la vida desde la propia perspectiva, ¿sí? Y la astrología es un hermoso método que nos permite ver que hay 12 formas de ver la vida y hay 10 formas de actuarla también, ¿sí? Con sus 12 signos y 10 planetas. Y es lo que estás diciendo, Cari, que tan interesante. Empezar a ver que si una persona actúa de cierta forma, no es porque esté contra mí, sino porque es su esencia, su naturaleza, y permitirnos conocer a través de la fecha, la hora y la ciudad de nacimiento, de qué cosecha es ese individuo, y así como en una cata de vino puede decir el que sabe de vinos, cosecha del 73, verano fuerte, intenso calor y uva dulce, ¿sí? De la misma manera uno puede decir a través de ese día que naciste, que muestra tu cosecha, pues eres un ariano fuerte, dinámico, que busca tener visibilidad y reconocimiento por tus ideas y tus visiones. En fin, entonces ya puedo empezar a entender el liderazgo que viene allí y no me lo tomo como que me esté queriendo aplastar o que esté queriendo apagarme, sino todo lo contrario. Fíjate que precisamente Jung decía que en la astrología están condensados todos los conocimientos de psicología de la antigüedad. Él consideraba la primera fuente psicológica, mejor dicho, la mamá de la psicología, prácticamente, ¿sí? Porque empezó a desglosar arquetipos. Fíjate cómo a nivel de psicólogos, cuando uno estudia psicología, le enseñan a manejar test para evaluar a las personas.
pero los tests están contestados por una percepción que tiene el individuo momentánea de su situación de vida y realmente no es tan objetivo un test. La astrología, en cambio, es algo más interesante porque muestra de qué cosecha eres, qué estaba sucediendo cuando naciste, cómo estaba tu entorno, tu familia en el momento en que naciste y cómo vas a tener unas marcas personales. Entonces, pensaría yo que en ese sentido la astrología nos puede ayudar mejor que una serie de herramientas que nos ha otorgado la ciencia de la psicología en los últimos años, pero que si incluyéramos la astrología dentro de esas herramientas, tendríamos un mejor diagnóstico, una mejor prognosis del tema y de los procesos de terapéuticos. Fíjense cómo la astrología, bueno, como tú decías, como es la madre quizás, la madre principal de muchas ciencias hoy en día, ¿no? Parten o han pasado por ese cristal tan macro de la astrología, de su sabiduría, de su filosofía. Eh, Anteriormente o antiguamente, que la psicología no existía, tenemos que decir que también la psicología es un estudio, es un campo muy joven todavía. Los primeros estudios de psicología se comenzaron, o sea, el origen de la psicología se basa en el año 1879 con las investigaciones de Wilhelm Wundt, que era fisiólogo. Él era fisiólogo, o sea, los primeros estudios de psicología parten de la fisiología y también de asociaciones de respuestas, de reacciones del cuerpo, ¿no? Y en la expresión. Luego se va cada vez más puliendo, definiendo, pero la verdadera o antigua psicología parte de las filosofías más, más antiguas, vuelvo a decir esta palabra, cuando se hablaba del alma, se hablaba de la expresión de la psique, y fíjense cómo nos agrupaban, cómo de alguna forma en esa astrología como psicología anterior, ya estábamos agrupados por los temperamentos. No existe, hoy en día también se sigue utilizando el temperamento a través de el grupo sanguíneo, melancólico, colérico, flemático. Entonces, como por ejemplo personas que tienen mucho énfasis de fuego en la carta tienen una tendencia a un temperamento colérico. ¿Ven? Como unas personas que tienen mucho énfasis de tierra en la carta, estamos hablando de un temperamento melancólico. Y así, por ejemplo, en el caso de mucha agua, el temperamento flemático y en el caso de aire, mucho temperamento sanguíneo. Entonces, estos temperamentos agrupaban de alguna manera y clasificaban para que las personas tuvieran un perfil de sus respuestas, de sus reacciones e incluso también de su fisionomía, porque eran aplicadas también por los antiguos médicos, ¿no? De la época. O sea, hablemos de los humores y los diversos humores que también tienen que ver con estas agrupaciones, correspondían tanto a las respuestas físicas como psicológicas o psíquicas que tenían las personas. Por eso, cuando comprendemos toda esta información, o partimos de toda esta información, podemos apreciar cómo la astrología era realmente desde hace muchos siglos atrás, pero desde hace tantos y tantos siglos atrás, la primera escuela de psicología que ya existía, ¿no? Era la psicología comprendida desde el alma. Entonces, eso creo que lo mantiene inamovible la astrología. O sea, la astrología es una psicología del alma que quienes lo comprendemos, quienes lo sabemos interpretar o leer de esta manera, siempre tenemos, tenemos que partir, yo comparto mucho lo que dice Cari, cuando tenemos que ser empáticos, siempre. Cuando trabajamos con personas, cuando atendemos a personas, la empatía es primordial. Si no hay empatía, no podemos entonces tener una verdadera calificación de atención con la persona. Entonces, la empatía va a ser fuente primordial para toda actividad donde nos comprometa o donde nos lleve a identificarnos o a trabajar
con otra persona, con el otro, con esa casa 7, ¿no? De la 1 a la 7. Sí, también hay un tema y es que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hay visiones del mundo. Hay muchas visiones que no solamente funcionan desde el campo astrológico, sino en cualquier campo. Pretender que la única forma de validar el conocimiento en la que hemos desarrollado en los últimos años es una visión, pero es una visión que sigue siendo muy reducida. Los antiguos supuestamente no tenían conocimientos, ni siquiera tenían ordenadores. Entonces, ¿cómo guardaban la información? ¿Por qué esos monolitos o esas construcciones tenían en su estructura y tienen unas mediciones astronómicas altamente precisas que están replicando nuestro sistema solar, la conexión con el cielo? O sea, el hecho de estar frente no solamente a la astrología, sino estos conocimientos antiguos, no significa que ellos no tuvieran un conocimiento. Ellos están ahí y de hecho han trascendido el tiempo como para recordarnos que hay una sabiduría muy incluyente, que incluso lo que hoy llamamos descubrimientos o ciencias simplemente son reconocimientos como de pequeñas partes de ese gran conocimiento madre de fondo. Tenemos el caso, ya que Enzo lo menciona, la alquimia, pues es la madre de toda la química y moderna, y para Celso es uno de sus mejores representantes, que era alquimista y a la vez médico y a la vez astrólogo. Igual con la magia y es la física, ¿no? Hoy coges un control, un móvil, esto es magia. Esto es magia, estamos aquí en distintos espacios hablando en tiempo real sin estar en el mismo espacio físico inmediato. Eso es magia, la tecnología de hoy, y seguramente tiene muchas más elaboraciones. Y la astrología ha sido la madre de las matemáticas y de la astronomía. Eso lo puede verificar cualquier persona que empiece a mirar los astrónomos antiguos que eran, y eran astrólogos también, porque para hacer las mediciones astrológicas había que hacer mediciones astronómicas. Y para no ir tan lejos, Kepler es uno de esos ejemplos. Tenemos en cuenta también otro tema, y es que la astrología también ha evolucionado y ha integrado, o se ha integrado a la psicología. Los casos más, digamos, más conocidos, pues está Jung, está Sasportas, está Bruno Huber, que además tenía conocimientos de astronomía y antes de ser astrólogo y psicólogo, él ya tenía una formación como astrónomo y de hecho quiso destruir la astrología o comprobarla mejor desde la astronomía, y fue precisamente el conocimiento astronómico de la carta natal, de la mecánica celeste, lo invitó, lo incitó a ir más al fondo, a estudiar la astrología, pero no solamente a estudiarla, sino que la astrología lo manda a estudiar psicología a la universidad, y luego él sueña con crear esa nueva forma. De hecho, él define la psicología astrológica como una nueva rama de la psicología que utiliza la astrología como un método de diagnóstico y de trabajo, de autoconocimiento y trabajo personal. Es decir, que la astrología también ha hecho ese puente o ese avance. Tenemos a Stanislav Grof, el extraordinario psiquiatra checo, psiquiatra, para mí el Einstein de la psiquiatría moderna, que utiliza, oye, está en su libro escrito, la psicología del futuro, donde él menciona que la astrología es la ciencia que permite la mayor precisión de cómo se va a dar el proceso de terapéutico que él maneja. En el instante se puede ver a través de los tránsitos, de los movimientos que hay, para poder entender el contacto con esos estados de conciencia que son ampliados. Está reflejado en los tránsitos del momento y del individuo. Ustedes lo pueden encontrar ahí y está dicho por una de las eminencias de la psiquiatría moderna. Y tenemos lo que dice Enzo también, que
cuando miramos la psicología moderna, que habla de muchas formas de ver al ser humano, entre ellas la psicología sistémica, y tú miras la información que aporta la carta natal, que a la vez hay que contextualizarla, hay que tener ese cuidado en el lenguaje también de contextualizarla, pues podemos tener que el ser humano es colectivo, es una conciencia colectiva, los 4 temperamentos, los 12 signos, las casas 3, 4, eso es comunidad, donde yo soy comunidad y soy un miembro más metido en los 12 signos de los arquetipos de la conciencia colectiva. Pero cuando miramos la estructura que se arma de los aspectos, las combinaciones planetarias del instante del nacimiento de la persona, para que esas configuraciones vuelvan a ser exactamente igual en los mismos grados, minutos, estamos hablando de un individuo. Entonces ahí no funciona un test, porque los tests fueron hechos. Ese es uno de los grandes retos que plantea Roberto Sagioli, el padre de la psicosíntesis, un gran psiquiatra, discípulo de Jung y de Freud, y un patrocinador de la astrología en su conocimiento, y le aporta a Bruno Huber también eso. Le dice, mire, no soy partidario de los test, porque aunque dan una información global, estamos hablando de lo que observamos en cierto individuo, de muchos individuos, para aplicárselo a este individuo. Y esa persona trae una psique única, nueva. Y lo más cercano a reconocer esa psique única y nueva es la astrología. Porque está hablando de un momento cuando nace una persona irrepetible que ocurrirá en miles de millones de años exactamente igual. Estamos hablando de un ser con una digamos algo, digámoslo de alguna manera, una exclusividad, es como tenemos esa posibilidad de ser muy únicos y a la vez de estar conectados a la conciencia colectiva. O sea, ofrece un espectro muy amplio. Incluso en ese sentido, cuando la astrología y la psicología empiezan hoy a ir de la mano, para las dos ciencias, la astrología y la psicología, se abren nuevas posibilidades de reconocimiento del ser humano, del psiquismo, de manera individual y colectiva. Creo que todavía falta mucho por explorar, mucho camino donde ambas se pueden aportar mutuamente. Y también tener en cuenta que la astrología aporta información, la información es muy importante, incluso sana, y la psicología aporta los métodos, los medios curativos, las formas de procesamiento de la información. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que cada una tiene sus experticias y ambas son como las 2 piernas en un ser humano, se requieren para sostenerse. Totalmente. En eso que decía Martín, ahora que mencionas como a Grof y su trabajo, que también es algo que a mí me ha hecho explotar la mente, o ampliar, salir de mi estado binarios de conciencia. Creo que la astrología tiene ese potencial que tú mencionas, porque estamos en un momento donde creo que también nos hemos dado cuenta, y todas las eminencias que nombraste también han estado en esa investigación y han ido aportándonos en la historia con esa investigación de que para poder sanar o comprender lo que realmente somos, ¿verdad? La psique humana y todos esos misterios del ser, debemos traspasar esa frontera del nacimiento hacia atrás, ¿verdad? No podemos buscar solamente información o tratar de rigidizarnos con la idea de que somos constituidos solamente por nuestras experiencias desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, y que eso es todo lo que nos constituye, ¿verdad? Sino que hay que entender de que somos mucho más profundos que eso, mucho más antiguos que eso, donde también esta idea de la temporalidad también entendemos, ya comprendemos y empezamos a abrirnos a la posibilidad de ver que el tiempo no es lineal, sino que el pasado, el futuro y el presente también se presentan de una manera que todavía no logramos como comprender desde aquí, desde la mente, desde la ciencia exacta.
o que la ciencia exacta no puede todavía corroborarla, y no sé si lo va a poder corroborar, si aún tiene ese método para poder corroborar su forma. Y creo que desde ese punto de vista la astrología alcanza una dimensión o dimensiones de la comprensión de la psique que traspasan totalmente las limitaciones personales o emocionales o vinculares o relacionales, puramente hablando, sino que, como decían ustedes, ese lenguaje del alma que siempre hablamos, ¿cierto? Que la astrología es un lenguaje del alma, nos conecta con esa historia, con ese espacio que todavía sigue siendo un misterio y una invitación también a explorar, a investigar, tomando, porque yo creo que eso es importante, sobre todo ahora con esta cuadratura Saturno-Urano que hemos vivido, como el ir hacia adelante en nuevas investigaciones, en expandir nuestra conciencia, ¿cierto? Aprender a ver la vida de un modo diferente, uraniano, nuevo, aprender una nueva manera de vincularnos también, no tan limitada, ni tan distante, ni tan separada como siempre lo hemos visto, pero recogiendo y no olvidándonos de que hay que recoger ese legado ancestral. O sea, esto que hablamos de la astrología es un lenguaje que es ancestral y que nos permite también reconocer el poder que tienen todos los lenguajes ancestrales independientes de la cultura a la cual, como nos empapemos o busquemos información, todas convergen en lo mismo, que es el reconocimiento de la conexión de cada individuo con la totalidad. Y creo que eso es lo que también la astrología está volviéndonos a traer, ¿cierto? O nosotros estamos volviéndonos a permitir, no sé cómo, qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero estamos como permitiéndonos, como conciencia, retomar esas herramientas que nos dejan ver y entendernos como seres en interconexión y en un espacio de totalidad. Pienso mucho como en esto, y aquí ustedes como terapeutas, psicólogos, lo pueden como yo creo que profundizar, pero pienso mucho en esta idea de la herida de separación en el momento del nacimiento, ¿verdad? De que venimos de un espacio de totalidad oceánico en el que estamos conectados con nuestra madre y entendemos que somos parte de un sistema más grande, más amplio, que nosotros no nos reconocemos como individuos separados, ¿cierto? Y llega un momento en el que nos damos cuenta o que la conciencia percibe que somos entidades separadas. Y eso es una herida que de alguna manera todos cargamos porque estamos negando algo que es natural en nosotros, que no somos separados, sino que estamos siempre conectados. Creo que la astrología, cuando de pronto en una consulta terapéutica o en una conversación astrológica surge este entendimiento de que como es afuera, es adentro, que el lenguaje del cielo se expresa en mi interior, y que hay una persona que puede interpretar lo que me está pasando sin conocerme y sin conocer mi historia, algo pasa, creo, como un entendimiento de que no estoy solo, de que no estoy sola, de que no estoy separada del mundo, sino que soy parte del mundo, y eso creo que da una sensación de mucha paz y tranquilidad, como de alguna forma ese dolorcillo que cargamos de percibirnos como entidades separadas, encuentra un cierto refugio, una cierta sanación, un cierto lugar de entendimiento lógico, pero creo que más que lógico es emocional, espiritual, psíquico, finalmente. No sé, ahí... No sé si... yo quería agregar algo, Karina, también para ustedes. Fíjate, cuando tú hablas de la astrología que no es terapéutica, ¿no? Sino que lo terapéutico está intrínseco en la astrología. Es que la astrología es permeable. La astrología nos permite agregar, compartir, integrar
distintas técnicas, distintos enfoques que al final hacen una perfecta unión, ¿no? Una perfecta fusión. Fíjate que la astrología en sí tiene su forma, su esencia, su magia, sus fundamentos, sus bases, pero es tan amplia, es tan profunda, que nos ha permitido a través del tiempo ir integrando distintas herramientas. Cuando la herramienta se integra a la astrología o se permite permutar, ¿no?, con la astrología, ahí es donde aparece la técnica terapéutica. Por ejemplo, alguien que practique terapia floral, muy fácilmente la terapia floral es en sí una terapia, ¿no? Es una forma es una práctica terapéutica a través de esencias florales. Hay personas que la aplican a través de la astrología. La parte sistémica, por ejemplo, en mi campo, ¿qué se ha hecho en los últimos 20 años? En los últimos 20 años se ha ido integrando todo lo que es el lenguaje sistémico, la mirada transgeneracional a través de la carta natal. Entonces, eso nos permite establecer y ha permitido que naciera una rama en la astrología que se llama astrogenealogía, por ejemplo. Y tiene herramientas, recursos que se pueden llevar a un campo terapéutico. Y así lo vamos viendo. Pero yo les quiero decir a todas las personas que la principal fuente terapéutica que puede tener cualquier persona que se dedique a la astrología es cuando le permite al consultante hablar. Es cuando le permite al consultante expresarse. Es cuando el consultante puede tener en esa sesión con ese astrólogo una catarsis. Ahí se está produciendo un fenómeno terapéutico. Allí. Pero ¿cuántos astrólogos realmente dejan hablar al consultante? Porque la costumbre es, el astrólogo habla y habla, explica, interpreta una carta, y la persona está esperando a cambio, dime tú todo lo que me va a pasar, dime tú la verdad. Y hay que ir cada vez más desmitificando esa imagen del astrólogo adivino, del astrólogo mago, porque eso lo que hace es dejarnos todavía envueltos en un misticismo que se confunde con la superstición y no con esa verdadera esencia y misión que puede tener el astrólogo de hoy en día, en la actualidad. Cuando el astrólogo le permite también a la persona, o sea, cuando el astrólogo se permite escuchar a la persona que tiene enfrente, estamos haciendo una sesión dinámica, viva, diferente. Y la astrología es viva. No es solamente una lista de números y una hoja con un gráfico circular y con jeroglíficos. No, no. La astrología es viva, es humana. Y tenemos que seguir integrando esta parte en la astrología. Enzo, estás tocando un tema que me parece muy importante. Ay, Perdónanos, Juan Carlos. No, dale. ya se está viendo aquí psicológicamente qué está pasando. Mira, estás tocando, Enzo, un tema muy interesante porque el astrólogo crea problemas también. Así como puede crear soluciones, puede crear problemas. Entonces podemos primero colocarnos en un pedestal de saberlo-todo. No lo sabe todo. Por eso no ha arreglado su propia vida. Así de sencillo. Tú estás señalando otro tema donde el astrólogo puede sentarse a pontificar, a decir, a interpretar una carta, y en muchas ocasiones he recibido consultantes que me dicen, me leyeron la carta. Yo siempre les pregunto. Me leyeron acá. Sí, pero no entendí nada. Es decir, la persona que la interpretó se la interpretó para él, no para facilitar una comprensión o lo que tú dices, una apertura de conciencia. Y es importante en esa sinergia que se crea con la persona, dar ese espacio
a que hable o inclusive a que entre muchas veces como en un espacio nuevo que dice, a ver, ¿esto qué es? Como una apertura. Por eso se señala hoy que el astrólogo es un ser humano, primero no conoce el destino. Los mismos practicantes de la astrología necesitamos tener ese cuidado de hacer de la práctica astrológica algo benéfico y no simplemente como se ha hecho el rol tradicional de la astrología, que es el del adivino, y también la otra queja que dice la gente, a mí me dijeron que me iba a pasar, tata, a mí no me pasó nada de eso. Por estar mirando afuera no miramos realmente el proceso, porque lo que importa aquí ver es que la persona está teniendo un proceso que se ve reflejado en su carta natal y en los movimientos sincrónicos que hay ahí, más que los sucesos se van sucediendo como el día y la noche, y la misma astrología de tránsitos, que si bien es cierto, aporta una gran información cuando vemos los tránsitos por las casas, los posibles eventos, pienso que hay que tener un cuidado con ella, no porque haya nada malo en ello, sino en el uso y en el abuso de solamente quedarnos mirando. Te entró Plutón en la casa 6, entonces tu trabajo va a transformarse o te van a quitar el trabajo o te vas a enfermar por cuál es el proceso que está viviendo porque Plutón se va a quedar ahí 15, 18 años. Y lo que hay es afuera, ¿sí? Una serie de eventos, pero la persona se está transformando. De hecho, cuando a alguien le toca encarar, hablemos de un evento llamado benéfico, o sea, muy agradable, lo eligen al frente de una organización, esa persona, al mirar su carta, de alguna manera ahí se ve reflejado en uno o varios eventos o movimientos, pero también está hablando que esa persona tiene que crecer y activar unos potenciales internos y dejar incluso cuando alguien es el par de otros y de pronto lo nombran arriba en la organización para mandar a esos que eran sus iguales o sus pares, esa persona tiene que hacer un crecimiento, que no es ser un déspota, pero eso también nos habla de un desarrollo que se va dando orgánico. Y Cari señala algo y es, nosotros no estamos solos, esa sensación de conexión. A mí me llamó la atención hace un tiempo decir, bueno, y si le saco la carta, si saco mi carta, el momento de mi nacimiento, pero no en la ciudad donde yo nací, sino a esa hora, minuto y segundo, el equivalente de esa hora, por ejemplo, en Pekín, o en Moscú, o en Nueva York, o en Hawái, o en Australia, todos nacimos en ese instante, los que estaban naciendo, pero la carta cambia por la hora de nacimiento. Digo, no es como una cosecha, como cuando el sembrador lanza un montón de semillas y cada una tiene ese mismo origen, o la rama que tiene un montón de hojas, tienen el mismo origen, pero diferente expresión. Entonces, creo que volver a ese sentido de conexión, estamos conectados con el universo, y también tener esa humildad de decir, el astrólogo no es un adivino, no está en un pedestal arriba, es un ser humano. Incluso el doctor Rosenblum pregunta, ¿no? En ese libro tan hermoso que él escribió, dice, ¿y por qué elegiste ser astrólogo? ¿Qué es lo que hay en tu vida que ahora quieres tener un papel magnífico? Es como una compensación que hay debajo. Y es bueno que nos lo miremos. ¿Por qué esa necesidad de reconocimiento? Porque si se trabaja la carencia, el rol que jugamos es un rol donde no necesito manifestar que yo sé, que soy lo máximo, que estoy por encima de ti, sino donde puedo ofrecerte una posibilidad de sinergia, de que algo pase para ti y para mí también, para las dos partes. Entonces, volviendo al centro donde estamos, la astrología, el solo hecho de un diálogo ya es terapéutico. Yo recuerdo a un maestro que ya murió, con el cual tuve la posibilidad de trabajar con él, de que me terapiara. Y él me dijo dos cosas. Me dijo, Martín, ahí hay un tema en una de mis crisis de querer botar la astrología. Me dijo, mucha gente no va al psicólogo. Va más fácil al astrólogo, al tarotista, al vidente.
Y este hombre que tenía una formación muy alta, doctorados en psicología, había sido sacerdote, era un ex sacerdote, tenía un gran éxito en su consulta. Me dio una luz cuando me dijo, mira, la gente, muchas personas tienen el sesgo de que ir al psicólogo es estar loco. Y lo que yo veo es que estas personas están buscando, cuando van donde un vidente, un psicólogo, un astrólogo, están buscando una ayuda terapéutica, así no le pongamos ese nombre. Y qué bueno, la gran mayoría de la gente prefiere ir donde el tarotista, al astrólogo, que ir al psicólogo, pero ahí hay una puerta. Él trabajaba, él era un experto en neumanismo transpersonal, una técnica muy interesante que ha existido aquí en Colombia y se ha desarrollado por Gilbert Brenson, un norteamericano, es el creador de esta técnica. Y ellos manejan el concepto de terapia única, que es muy aplicable a la consulta. Es que la persona se puede llevar elementos maravillosos sobre sí mismo y cambios de percepción o terapia detrás de la puerta. Cuando a uno le hablan de terapia ya puede existir una prevención, pero cuando es un diálogo muy abierto, claro que hay un proceso terapéutico, aunque ni el astrólogo ni el consultante se lo plantean. Hay un proceso de reconocimiento. Uno de los efectos de la terapia es que hay un reconocimiento, una apertura también. Y cuando miramos la carta, podemos tener ese reconocimiento, una apertura y también darnos cuenta de posibilidades que la carta muestra, la información que hay en la carta natal, de qué puedo hacer hoy. Pero tenemos que ser humildes y también reconocer que no podemos jugar al papel del sabelotodo o de Dios, sino también nos implica trabajarnos y aceptar que tenemos procesos sin resolver como facilitadores y que necesitamos hacer un proceso con nosotros. Y si no, vamos a estar repartiendo lo que llevamos por dentro. Ya hablé mucho. Ahora sí, Juan, ciérrame el micrófono, por favor. Prometo no volver a cerrarte el micrófono, hermano. Eso genera un efecto boomerang. Juan Carlos, vamos ahorita a la salida. Cari, menos mal que estamos lejos tú y yo, ¿eh? Eso es un asunto aquí que queda ya territorial allí. Bueno, no, simplemente como tratando de sintetizar un poco lo que dijo Cari, Enzo y Martín, fijémonos cómo Cari habla precisamente de que ese dolor de ese corte del mundo, del inconsciente colectivo del que venimos todos para la diferenciación y ese dolor que se genera allí, fijémonos cómo eso está representado también en cierta medida por Neptuno. El símbolo de Neptuno en la carta natal es la letra Psi de los griegos. Justamente esa letra Psi es de donde viene el origen de psicología. Psicología sería el estudio del alma, porque los antiguos consideraban la letra Psi como una mariposa. Cuando moría un individuo, consideraban que el alma humana salía en forma de mariposa. Por eso el símbolo son dos alas y un tallo en el centro. Entonces, digamos que desde la psicología, lo que tiene que ver con Piscis, con Neptuno, que es esa empatía, esa conexión, esa comunicación del alma con el otro, que tiene que ver con Neptuno, y que precisamente aprovechando acá para hablar de Neptuno, que vamos a hacer una maratón con Enzo el 11 de septiembre, están cordialmente invitados, pues esa conexión es lo que nos permite realmente sanar, no la mente, no cuando yo llego con todos los conceptos astrológicos de lo que es Venus, Marte, no sé qué, y se los volteo, se los vuelco al consultante como si fuera una volqueta de conocimientos y lo tapo con todos esos conceptos. Eso no sirve. Eso termina la otra persona es ahogada. Lo único que realmente sirve es la empatía. Seguramente los conceptos astrológicos me están sirviendo para hacer una pregunta, para mirar un tránsito de una progresión cuando Saturno pasó por encima de la Luna o cuando Urano pasó por encima de la Luna y preguntarle, ¿qué te pasó en esta fecha? Y eso hace que la persona diga, ¿cómo supo que en esa fecha me pasó algo terrible? Y cuenta su historia. En ese momento nos tuvimos que ir porque hubo una violencia en mi país y entonces estaba pasando Urano por encima de la Luna, tuvimos que cambiar de vivienda, todo se volvió un caos, mi mamá ya no estaba disponible, quedó mi mamá on-off, sí, bueno, en fin. Pero eso permite la astrología a nivel terapéutico
que yo pueda hacer unas preguntas más allá. Quitémonos el tema de que como astrólogo tengo que decirle qué es casa 1, dónde está su casa 2, qué son los planetas que tiene allí. Eso no es así, eso no sana, eso no sirve, terapéuticamente eso no sirve. Para lo único que sirve de eso es que diga la persona, uy, ¿cómo sabe? ¿Y qué? ¿Sí? Pero lo que realmente, si queremos sanar, tenemos que irnos por el lado de Neptuno. ¿Cómo? Con la empatía, el lado psicológico, la letra psi de los griegos, con una conexión del alma. ¿Y cómo hacemos esa conexión? Con unas preguntas, tratando de hacer que la persona vea otro punto de vista frente a una situación que le sucedió. Yo diría que más allá de ser astrólogos predictivos y hacia el futuro, deberíamos ser astrólogos que le den significado a eventos del pasado para así poder vivir mejor el presente. En ese sentido, Neptuno se conecta divinamente bien con todo este proceso, porque es la empatía que tengo para recibir al otro, comprenderlo, hacerle unas preguntas que realmente le llegan al alma y escucharlo. Yo creo que como terapeutas debemos ser es más oreja que palabra, más escucha, más atentos, más perceptivos, de pronto decir 2 o 3 cosas y preguntar y jalar información. Y por eso es tan importante recomendar siempre los libros, las obras, que son obras contemporáneas de astrología, de los grandes autores. Martín mencionaba a Sasportas, pero hay que mencionar a Liz Green, hay que mencionar a Stephen Arroyo, hay que mencionar a Erin Sullivan. La colección Urano, esa colección que quizás ya prácticamente todos nosotros aquí presentes hemos leído muchísimo de esta colección, de unas joyas de libros espectaculares sobre Neptuno, sobre las 12 casas, sobre la casa 12, sobre Urano, sobre el mapa, el mapa o la carta natal, la integración también que hace, por ejemplo, Robert Hahn. Digamos que todos estos elementos que hablamos desde la astrología moderna están acompañados de una rica exposición psicológica, no solamente porque han sido escritos por psicólogos astrólogos, sino que también lo basan en la investigación y en la práctica de sus seminarios. Y si ustedes ven el formato de los libros, hay siempre una interacción con el auditorio. Es la audiencia, o sea, la audiencia pregunta, hay una respuesta con la audiencia. Entonces se basa mucho en las experiencias de la persona, del que está a pie, no de las celebridades, no, sino de la persona que vemos todos los días. Igualmente, cuando Martín mencionaba a Stanley Lagroff, hay que darle mención al partner, a un gran partner de Stanley Lagroff, que lo vamos a tener en el Congreso de forma virtual, que es Richard Tarnas. Pues Richard Tarnas en el libro de la psicología del futuro, habla de estos tránsitos y de los tránsitos pero vividos desde una experiencia muy distinta a lo predictivo, y también hicieron un trabajo maravilloso sobre las matrices perinatales. Cuando tú hablabas, Juan Carlos, de Neptuno, pues Neptuno es la matriz perinatal 1, es la primera matriz, y es una matriz que nos unifica mucho con esa sensación oceánica, pero también que nos puede crear una gran perturbación, dependiendo la experiencia de la persona en esa etapa intrauterina. Y así están la matriz 2, relacionada con Saturno, la tercera con Plutón y la cuarta con Urano. O sea, que hay un trabajo maravilloso de muchos, tanto psiquiatras, psicólogos, que están relacionados con la astrología y que están haciendo un trabajo en los últimos 40, 30, 20 años asombroso. Y tenemos que unificar y darle esa posición, ¿no? Ese reconocimiento a todo esto, sin dejar de lado a lo demás, por supuesto. Todo vale, todo suma y todo va formando parte de una evolución. Y repito, la astrología es evolutiva, no involutiva. Muy bien. Juan Carlos me volvió a cerrar el micrófono. No, yo no. No te cerró. Tuviste un salto del satélite. El satélite parece que tiene algo contigo hoy.
Un salto cuántico. Y te sacó de aquí, del YouTube. ¿Qué ha pasado? Sí, no, esos son temas aquí nuestros. Bueno, yo les agradezco mucho, me tengo que retirar, tengo una actividad inmediata, los dejo a los tres para poder atender mi tema. Les agradezco este momento tan bonito, tan constructivo y sobre todo para las personas que nos escuchan y para nosotros mismos también, estar abiertos a no encasillarnos ni en la astrología ni en la psicología, sino ser la vida, simplemente ser la vida. Bueno, y a la salida, Martín, Muchas a la gracias. salida. A la salida nos vemos. Qué gusto estar contigo, Martín. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Igualmente, Martín. Bueno, beso para todos. Bye, Y bye. abrazo también para ti. Bueno, Cari. Wow, bueno, ha sido una conversación muy nutritiva. Yo sé que esto es un tema que se habla mucho y que lo han hablado también en este canal, pero creo que es algo que es necesario seguir conversando, seguir profundizando, porque como decía Enzo, o sea, la investigación de los últimos 50, 40, 30 años ha sido un avance muy expansivo, muy rápido, de entendimiento de temáticas que son difíciles comprender para la mente como estructurada, ¿cierto? Para la mente lógica. Entonces necesitamos como irlas macerando, irlas trabajando, amasando mucho para que podamos permitirnos esa interacción. Bueno, y ahí también toco un tema de Eugenio Caruti, que habló en la última exposición que hicimos con Astro Online, donde él también a través de toda esta investigación que ha hecho de inteligencia vincular, él habla y dice, es súper importante que aprendamos o que permitamos, más que aprendamos, porque no sé si hay una manera de aprenderlo, pero que permitamos que nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho empiecen a dialogar y dejen de reaccionar cuando el uno no entiende al otro, o cuando el uno quiere darle respuestas a lo que percibe el otro, y respuestas lógicas, y meterlas en cajitas separadas, porque eso también lo que está pasando dentro de nosotros, en nuestro sistema interno, mental, nuestro sistema nervioso, donde ambos hemisferios están en una constante diálogo un poco torpe, ¿verdad? Donde no alcanzan a tener una síntesis integrada, también es un reflejo de lo que nos pasa como seres humanos, como seres vinculares, donde todo el tiempo estamos reactivos a lo que el otro me trae porque no soy capaz de comprenderlo de una forma lógica. Pero si me abro a la experiencia de percibir y tal vez no me encapsulo en tratar de ponerle un concepto objetivo a lo que estoy percibiendo, puedo empaparme de esa energía neptuniana y puedo navegar en esa energía neptuniana sin miedo a la confusión, sin miedo al ahogarme, ¿verdad? Frente a tanta información que hay en el ambiente. Entonces, yo siento que la consulta astrológica, la terapia, la herramienta terapéutica que puede ser la astrología, o que como se puede utilizar la astrología como herramienta terapéutica, sin duda responde mucho a lo que hemos hablado, o sea, al abrirnos, al empaparnos, al percibir, el que manda, el que opera, no es nuestro ego, no es nuestra mente, no es nuestra brillantez intelectual como astrólogos, porque no estamos aquí en un lugar donde necesitamos demostrarle nada a nadie, sino que lo que estamos haciendo es recepcionando la información que de alguna manera se abre en ese momento de contacto, de vínculo con el otro, y que desde ahí traspasa tal vez incluso hasta las leyes astrológicas o hasta las leyes del entendimiento intelectual astrológico, y nos permite percibir, canalizar ciertas informaciones que como seres resonantes del universo, ¿cierto? Y del cosmos, podemos llevar
Ahora, el tema va a ser en el cómo manejamos esa información, cómo ocupamos los términos y cómo dejamos que la palabra no nos limite en lo que estamos queriendo verbalizar y decir, porque finalmente el lenguaje astrológico yo creo que traspasa lo verbal, y eso es lo importante, ¿cierto? De Así entender. es. Y Karina, es tan bonito lo que estás diciéndonos, que fíjate que el objetivo y la misión realmente de este Congreso Almas es poder mostrar una esencia de la astrología desde la dimensión más psicológica, más terapéutica también posible, humanista, sobre todo humanista también, sistémica, ir más allá de lo que siempre hemos aprendido o quizás mirado de la misma astrología. O sea, la astrología es tan generosa, es tan grande, que quizás hemos explorado o nos hemos permitido explorar una cuarta parte de ella y no todas sus grandes dimensiones. Es tan benevolente la astrología que nos abre un marco de información, de visión, de comprensión y también de poder llegar a lo más hondo de lo que quizás no nos pudiéramos imaginar, pero hasta dónde, ¿no? Hasta donde lo permite el ego, porque es el ego muchas veces el causante, y siempre lo será, de aquello que nos pone los límites, porque los límites al final lo ponemos nosotros mismos. Entonces, cuando planteamos esa astrología egoica, que es una astrología como muy solar, es quizás esa parte que termina limitando, ¿no? la riqueza, ¿no? y la grandeza de lo que nos puede seguir enseñando y lo que nos enseñará por siempre la astrología. Y este tipo de convenciones, de encuentros, es precisamente para eso, es para poder conectar con lo que está más allá de lo predictivo, más allá del conocimiento teórico, de lo numérico, más allá de todo eso, ¿no? Más allá de quedarnos en lo medieval o en lo clásico, trayéndolo como referencia, siempre con reconocimiento y con honra a lo primero, pero la vida va hacia adelante, no va hacia atrás. Y en el camino, que es siempre hacia adelante, pues repito, la astrología es evolutiva y tenemos que ir en base a las vivencias y experiencias y también en lo que estamos ahora, en qué estamos ahora. Y estamos viviendo en el 2022, no estamos viviendo en el 1800, ni en el 1700, ni en el 1600. Ya eso pasó, estamos aquí. Y esto mañana será historia también, porque la vida va hacia adelante. Entonces, por eso este Congreso Almas, que regala, ofrece toda esta visión, y bueno, y contentísimos de que personas como Martín Ochoa, como Juan Carlos Gómez, como tú, Karina Bozo, como tantos otros exponentes que van a estar aquí compartiendo en Palma de Mallorca este evento los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, vamos a poder entregar de alma, de corazón, toda esa fuente, ¿no? Esa fuente de manera también muy humilde a todas las personas que nos van a acompañar, tanto presencial como virtualmente. Así que bueno, a ambos y a todas las personas que nos han escuchado, muchísimas gracias. Gracias, Cari, por aceptar esta invitación en el canal de Juan Carlos. Juan Carlos, a ti siempre mi honra, mi agradecimiento. Y estamos en eso, quería también decir eso a todas las personas. Estamos todos los días, desde hace muchísimos años, dedicándonos desde muchos años, unos más, otros menos, a este conocimiento tan apasionante, a este estudio tan rico, tan profundo como es la astrología. Así que humildemente lo digo, lo participo, y yo, si me dicen hoy, mira, tú quieres volver a nacer, y si vuelves a nacer, ¿qué quieres hacer? Yo digo, ser astrólogo. O De Jung. acuerdo.
Qué belleza. Pues para sintetizar un poco estos dos temas que acaban de nombrar ustedes, yo creo que lo muestra perfectamente bien Neptuno y su ciclo en nuestra carta natal. Un ciclo de 168 años, que no es un ciclo humano. Se requieren 2 vidas o más para poder vivir todo un ciclo. Entonces se requieren casi que 4 generaciones familiares para poder entender esa. Y de la misma forma, no se puede expresar solamente en términos egoicos, con lenguaje convencional, con palabras, sino que todo esto tiene que ser contextualizado con películas, con novelas, con arte, con poesía, de distintas maneras, con muchos videos hablando con distintas imágenes para poder más o menos medio captar, como tú lo decías, Enzo, por ahí una cuarta parte, ¿sí? Que es más o menos lo que podríamos hacer en nuestro camino con Neptuno, en nuestra vida individual, más o menos vivir una cuarta parte de lo que es todo el gran ciclo de Neptuno. En ese sentido, el Congreso Almas busca precisamente otorgar esa sensación en imágenes, en distintos ponentes desde distintas latitudes, desde Europa, América, es decir, Centroamérica, de varias formas, Norteamérica. Norteamérica, para poder hacer unas conexiones, para que cada uno nos llevemos no un libro, no un texto, no unas grabaciones, sino instantes del alma que nos permitan conectar con algo que va más allá, que no es solamente un concepto, no es solamente entender, Vivirlo vivirlo, en carne sentirlo, propia. Sí. exacto. Y eso es lo que también he buscado, por eso creo que nos conectamos tanto a Enzo con este proyecto, porque es lo que he buscado durante estos 2 o 3 años en el canal, generar esa mística, esa conexión que no es de un concepto como tal, sino que cada uno se está llevando lo propio. Si escuchan a José Millán, si escuchan a Lodi, si escuchan al uno o al otro, pero que lo que escucharon y lo que vieron no son los conceptos a memorizar, sino qué sensación me dejó, qué percepción tuve con el tema. Eso es más lo que se busca con la astrología que una simple, para una carta natal sería mejor, el mejor astrólogo un computador que puede dar todos esos conceptos, y cuando leemos un informe de computadores es horroroso, son una serie de contradicciones que uno no sabe ni por dónde entenderlo, ¿sí? Visitar al astrólogo, entrar en contacto con la astrología, es un tema de percepción. ¿Qué me voy a llevar de todo esto? No qué técnica, no que es que me dijeron que por la revolución solar tal y tal cosa, no. ¿Qué me llevé? ¿En qué me sirvió? ¿En qué me hizo un insight este proceso? Y eso es lo importante, no las técnicas, no sí. Entonces, hermoso tu tema, mi querida Cari. Tú que tienes tantos lenguajes de comunicación, no solamente el verbal, sino el, el de colores, el de imágenes. Lo veía en los cursos que tienes en Astro Online con Alejandro Lodi. Cada imagen, como la pintaron, la representaron, los colores usados, marca una diferencia y muestra, y hay una percepción. En ese sentido, tu exposición sin duda en el Congreso va a ser maravillosa porque vas a unir muchos temas, y no se trata del concepto racional y mental, sino lo que percibo en el momento. ¿Sí? Sí, justamente eso es lo que me interesa, porque es, es el arte un lenguaje puramente simbólico que nos permite generarnos nuestra propia sensación, experiencia o conectar. Hablaba el otro día con un artista que admiro muchísimo, Luis Tamagnani, que además hace arte, bueno, a él no le gusta encasillarlo, pero es un arte muy espiritual, muy chamánico, visionario, podríamos decir. Y él decía, para mí, me decía, yo soy artista, pero soy consumidor constante de arte. Y para mí el arte es arte cuando logro captar el alma del artista a través de la pieza. Si no logro captar el alma del artista a través de la pieza de arte, no es arte. Si la logro captar, lo es. Y creo que la astrología es exactamente igual. Y ese es un poco el punto de encuentro que yo veo que hay entre el arte y la astrología. Que de alguna manera, si yo veo la carta astral de alguien y logro captar su alma, contactar su alma, ver su alma, entonces estoy entrando en su carta.
Y lo mismo pasa cuando yo veo el arte, ¿verdad? Porque además no estoy viendo solamente, si eso es lo más interesante, es que no estoy solamente viendo el alma del otro, estoy viendo mi alma también, porque es ella la que está resonando, ¿verdad? O sea, ahí es donde se encuentra esa comunión. Así que nada, agradecerles muchísimo al espacio Enzo por crear este congreso, que además ya el nombre es muy suculento, como decíamos, ¿cierto? Muy prometedor, muy atractivo. Y los expositores seleccionados, el nivel, la calidad, la temática, o sea, todo muy, muy, muy... Resueno totalmente con eso, Juan Carlos, por este espacio, ser tan constante siempre, como invitar también, o sea, estar haciendo como constantemente estos encuentros con personas que tienen tanto que aportar. Así que nada, muy agradecida de los dos, los quiero muchísimo. De También a alma a ti, alma. también nosotros a ti, también a ti, Y, cariño. y todo lo que hemos compartido ha sido muy bonito y estoy muy expectante de todo lo que vamos a compartir también. Así Un que mes, en un mes. en un Un mes mes, queda muy poquito precisamente, sí, para ese abrazo. así es. Enzo, Que, las Muchísimas inscripciones están graras. abiertas, que preguntaban por acá por el Sí, chat que sí, se sí, habían sí, cerrado están o algo, abiertas. ¿no? No, 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 Mm, no, no, no. Incluso mm. hubo un cambio o sea, ha habido una extensión, así que sí, como no, siguen abiertas las inscripciones. Se había hablado de un cambio a nivel era de precios, pero no, se mantiene para dar oportunidad a las personas que quieren, que continúan, ¿no? Interesadas en asistir al Congreso, tanto en modalidad presencial como en modalidad online, claro que sí. Bueno, queridos oyentes, debajo de este video en YouTube van a encontrar los enlaces de las redes sociales de Cari, por si les interesa seguir su trabajo tanto artístico como astrológico. Les recomiendo también la página en donde ella es cofundadora, co-creadora de Astro Online. Hay unos cursos allí buenísimos. He sido he disfrutado los cursos que tiene Alejandro Lodi allí, todos son buenísimos, no tiene pieza mala en ninguno de esos videos. Eh, y bueno, también van a encontrar debajo de este video ahí en YouTube el enlace para el Congreso Almas. Y también voy a poner ahora el enlace para nuestra charla de Neptuno del 11 de septiembre. Aún De quedan septiembre. cupos, está como a mitad más o menos, aún quedan cupos. Entonces, muchas gracias por su atención. La mejor caricia que podemos dar a un ser humano, la atención. Ustedes estando esta hora y 20 minutos con nosotros. Gracias a también la atención de Cari y de Enzo. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.